Y con esta pregunta yo le doy la bienvenida a José Luis Porcel, quien es diputado de Comunidad Ciudadana. Diputado, buenas noches, bienvenido a Canal Virgen de Copacabana. Buenos días, un gusto estar. Es usted Vladimir, ¿no? Soy Nicolai, no se preocupe. Nicolai, mil disculpas, Nicolai. La primera, bueno, no me dijeron con quién me entra. Mil disculpas. Buenas noches, Nicolai. Buenas noches, estimado Buenas diputado. noches. La pregunta que nos trae el día de hoy, los créditos no han sido aprobados. Desde el oficialismo del gobierno se dice que estos créditos son para atender la emergencia nacional. Existen otras opiniones que indican que estos créditos serían utilizados con otros fines. El punto está en que a la población se le ha dicho que no están siendo aprobados y que incluso podría correr riesgo la elección en el extranjero. Por favor, denos un informe al respecto. Bueno, la respuesta tiene dos partes. Iremos por la primera, de que los créditos no se están aprobando en la Asamblea. Eso es lo que dice el gobierno. Incluso da una cifra de 1.667 millones de dólares que estarían pendientes. Cosa que no es así, porque no están considerando ahí un proyecto de ley que ha sido rechazado en la Comisión de Planificación por 1.850 millones de dólares. Y hay otros proyectos por 330 millones de dólares que está pendiente de su tratamiento en la comisión. Después de la comisión, si se aprueba, pasa a la Cámara de Diputados. Ahora, en la Cámara de Diputados, hasta esta semana, desde el mes de enero, han transcurrido 13 semanas. Cada jueves normalmente hay sesiones en la Cámara de Diputados. Mañana no va a haber. ¿Quién define que haya sesión o no haya sesión? Es la presidencia de la Cámara de Diputados, que es el diputado Yujra, que es arcista además. Entonces, se convoca con un orden predeterminado del día. Dice, en el orden del día se van a tratar proyectos de ley de transferencias, de conocimientos, homenajes o préstamos. Y en lo que va de este año, solamente en 2 sesiones se trataron proyectos de ley de préstamos. Uno el 23 de enero, que se trataron 2 proyectos de ley, uno de 250 millones de dólares y otro de 150 millones, que se aprobaron y eso se remite a la Cámara de Diputados. En la segunda ocasión fue el 20 de marzo, donde se trató el proyecto de ley para aprobación, la ley del TREP. Y además habían 3 proyectos de ley de préstamos que no llegaron ni siquiera a debatirse. Fue a la hora de la sesión, se aprobó el proyecto de la ley para el TREP y después se suspendió la sesión. En el resto de las sesiones no se tocaron proyectos de ley de préstamos. Reitero, no es responsabilidad de la Asamblea, menos de la oposición, porque no se convoca, no se incluye en el orden del día préstamos. Para mañana podríamos tener una sesión con préstamos, pero no hay. Ahora, entiendo que no hay porque lo que se dice en la jerga de la Asamblea no tiene los números. Y eso, bueno, no es competencia de nosotros, es competencia exclusivamente de la directiva y en este caso de la presidencia de la Cámara de Diputados. Es bueno que sepan. Hay muchos proyectos de ley por un monto bastante significativo, pero que esperamos que se convoque a la Cámara de Diputados con ese fin específico o con varios y además incluir proyectos de ley de préstamo para que se debata y se busque la solución. Yo y muchos somos convencidos que el país necesita créditos, pero también hay que ver que hay un consenso y que los proyectos de ley con préstamo tengan consistencia técnica, económica, social, que muchas veces no los tienen. Entonces, no es responsabilidad, reitero, de la oposición y no es por lavarnos las manos. En segundo lugar, ayer hubo una asamblea donde participamos diputados y senadores. Básicamente se trató el proyecto de ley de préstamo del JICA por 100 millones de dólares. La sesión empezó más o menos a las 2:30 de la tarde y terminó eso de la 1 de la mañana, unas 11 horas, casi 12 horas de debate, de análisis, de discusión y de todo lo que queramos. No se aprobó por 2 razones. Primero, porque el proyecto de ley este del JICA viene con nombre y apellido. Dice, es para cubrir los gastos emergentes del COVID-19. Por lo tanto, creo, hoy creemos muchos, que por más que hayan autoridades nacionales de los partidos políticos que hayan decidido que una parte de eso vaya a cubrir los gastos de elecciones en el exterior, no en el interior, es una atribución que solamente se puede tomar con el aval del financiador. Si el financiador, en este caso del JICA,
tendría una carta o un memorando de entendimiento que diga, esos $100 millones, si ha pasado el COVID, dispónganlo como ustedes gusten, sea para salud, sea para educación, sea para las elecciones, perfecto, pero no hay nada. El proyecto de ley presentado dice textualmente para el COVID. Eso es importante que sepa la población. Segundo, recordemos que el año pasado el presidente ya dijo, el préstamo del JICA, que lo aprueben para comprar combustible. Ya estamos desviando el objetivo del proyecto de ley. Y este año también la ministra de la Presidencia, el ministro Cusicaco, el ministro de Economía, dijeron que se apruebe eso. Y por último, ayer fueron el ministro de Planificación, la de Salud y el de Economía. Y dijeron que de esos 100 millones, 10 millones se destinarían a cubrir los gastos de las elecciones en los países del exterior, en los más importantes, se supone. Y el resto iba a ir para salud. Muchos asambleístas dijeron, yo en mi región, en mi departamento, en mi circunscripción, necesito un hospital, no han llegado, no hay proyecto. Entonces, tampoco tenían ellos una planificación específica para decir, estos si son los de los 100, se quitan los 10, estos 90 se distribuyen de tal o cual forma. Y hay que recordar, por último, a raíz de la presencia del ministro de Economía, al cual por un amparo constitucional no se le puede hacer interpelación, y fue ayer, entonces también fue una reacción natural de los asambleístas de consultarle, de hacerle preguntas. En algunos casos yo reconozco que algunos colegas fueron demasiado torpes en sus expresiones, pero bueno, yo no puedo controlar, yo también intervine, pero no puedo hablar mucho de mí, pero hablo con respeto, con educación y fundamentalmente me circunscribo a la economía. Entonces, lo de ayer, había un temor de que si aprobamos nosotros, y si era para el BI y se utiliza con otros fines, eso no está bien. Y el día de mañana, los que habrían aprobado o aprobamos, podrían ser sujetos en el futuro de haber hecho alguna cosa indebida, porque si es para un fin y se utiliza para otro fin, la ley SAF mismo establece eso. Que cuando hay requerimientos se hacen modificaciones al presupuesto general del Estado que tiene que tener el aval de la Asamblea Legislativa. Entonces es importante que la población tenga todo este conocimiento del por qué en realidad no se han ido aprobando estos créditos, porque nosotros realizamos el sondeo todos los días y la pregunta precisamente es esto: ¿debería aprobarse los créditos en la Asamblea para atender emergencias en el país? Y es que a la población se le ha dicho eso, que estos créditos van a atender emergencias, de repente estos créditos van a ir directamente para el tema de la votación en el extranjero, para garantizar la misma. Entonces la población se preocupa, la población dice, ¿qué pasa? No hay dinero para atender las emergencias. ¿Dónde vamos a ir a parar? No hay dinero para las elecciones en el extranjero, entonces, ¿cómo vamos a garantizar la democracia en nuestro país? Cuando la finalidad de estos proyectos de ley es distinta y ni siquiera se había puesto en consideración dentro de la agenda de la Asamblea el tratamiento y la aprobación de los mismos créditos. Una vez que se haga esto, una vez que se ponga en debate, ¿ustedes están abiertos a la aprobación de estos créditos, aunque el proyecto de ley diga una cosa y la finalidad sea otra? ¿Están abiertos a esa posibilidad? No, de ninguna manera hacer eso, ¿no? O sea, pongamos un ejemplo. Se hace una solicitud de un préstamo para construcción de una escuela y que lo destinemos a combustible o una carretera, no está bien. Esto es uso indebido de fondos. Eso no se puede hacer. Pero si el proyecto tiene nombre y apellido, que sea, y digamos en este caso que tenga el aval del JICA, que es el financiador, que diga, bueno, muy bien, dadas las circunstancias, aceptamos como Japón que estos recursos se utiliza una parte para cubrir los gastos emergentes en las elecciones en los países extranjeros para la votación, que es mucha plata, pero al tiempo no es mucho, son $10 millones. Obviamente es una fantasía de plata, pero no es mucho comparando con lo que se requiere para el país, y el presupuesto general del Estado consigna los recursos para las elecciones. Uno. Dos, el Tribunal Supremo Electoral se supone que tiene que haber tomado las previsiones en la elaboración del presupuesto, consignando partidas para cubrir los gastos en territorio nacional y también en el territorio extranjero. Pero hay algo más importante que tiene que saber la población. Esto podía haberse subsanado en su momento, antes del 31 de diciembre, si el gobierno admitía que el presupuesto general del Estado 2025 se lo debata, se lo trate, se lo analice en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No se lo trató. Dilataron el tiempo para llegar al 31 de diciembre y, como decimos, el presupuesto general del Estado 2025 ingresó por la ventana. Por último, usted, como cualquier ciudadano que pertenece a una organización social, familiar,
escolar, deportiva, se convoca una reunión de un barrio por un determinado fin. En esa sesión se puede cambiar el orden del día y si hay voluntad, si hay mayoría, se lo hace. Pero les están convocando para puntos específicos. Y si salen con otras cosas, la población, los asistentes van a reaccionar, reitero, a no ser que se modifique el orden del día. En este caso, podrían haber planteado decir, tenemos el aval del JICA o de Japón, que estos recursos, de estos $100 millones, se utiliza una fracción que es 10 para cubrir los gastos de votación en el exterior, y no pasaba nada. Pero bueno, no fue ese el tratamiento, el análisis o la prudencia con la que manejaron la Asamblea ayer y son los resultados.